Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Vicente Vélez, él es rector de la Universidad Técnica de Manabí. Vicente, muchas gracias, su gentileza por acompañarnos. Vayamos de lo general para luego ir a lo particular. ¿Cómo observa usted qué evaluación tiene hasta este momento, ya prácticamente un año de la teleeducación, en este caso en el escenario universitario? Bienvenido, Vicente. Muchas gracias, su gentileza, por atendernos. Gracias y buenos días a todos, buenos días o buenas tardes a todos los amigos y amigas que a través de tan importante medio nos ven en el Ecuador y el mundo. Mire, yo creo que la teleeducación y como todas las actividades que se han visto obligadas a ejercerse sobre una base tecnológica, llegó para quedarse. Es evidente que si regresamos a una época de mayor normalidad, va a disminuir el uso tan intensivo que le estamos dando en los actuales momentos a las tecnologías de la información y la comunicación. Pero creo que quizás lo más destacado que ha traído esta pandemia, más allá del dolor y el sufrimiento, es que ha acelerado procesos que normalmente habrían tardado 5, 8, 10 años, los ha acelerado y en cosa de un año, como usted bien lo mencionaba, se han instalado. Hasta hace unas semanas antes en el caso del Ecuador, de marzo, el 16 de marzo, que a partir de esa fecha empezamos el periodo especial, se veía relativamente distante cosas como la teleeducación de manera general. Nosotros ya lo teníamos y eso nos ayudó enormemente en el salto, el paso a esta modalidad que tenemos ahora. Vicente, entonces la teleeducación vino a quedarse. ¿Eso implica entonces que tendrá que reestructurarse los programas académicos, es decir, verlos desde esa perspectiva también, dividir una parte presencial, una parte virtual? ¿Cómo va a ser ese cambio que usted lo visualiza? Mire, yo creo que a partir de ahora la educación blended, que es la que mezcla un, una parte de teleeducación y una parte presencial, acabará siendo el nuevo estándar en términos de educación. Es evidente que la presencialidad, por el ser cultural que tenemos hasta ahora, tiene una serie de ventajas que la presencialidad virtual no lo logra. Y va a ser necesario cada cierto tiempo, a más de tener este encuentro virtual, tener ese espacio de refrescar, de poder conocerse y de poder generar una relación mucho más estrecha, cercana y quizás la palabra más adecuada sería cálida entre profesores y estudiantes. Y de manera que va a ser necesario siempre, o por lo menos en lo que uno logra visorar hacia futuro, lo que podría hacerse una prognosis, va a ser necesario esta parte cada vez, probablemente cada vez menos frecuente, de menos tiempo, pero sí es la blended, la modalidad blended la que va, creo yo, a ocupar la mayor parte de los procesos educativos y los modelos educativos. Vicente, entonces con esta modalidad Blendel, como usted le denomina, surgen tres aspectos fundamentales que quisiera su reflexión. El primero de ellos, ¿esta modalidad abarataría costos para el estudiante, para el universitario? En general, sí. Le pongo un ejemplo de lo que nosotros tenemos a diario. Por favor. Un nuevo edificio que maneje, para albergar más o menos 1.200 estudiantes, nos cuesta alrededor de $2 millones. Una plataforma virtual para poder atender a una cantidad similar de estudiantes nos cuesta alrededor de $100.000.
la diferencia es inmensa, pero eso también tiene además costos asociados. Un edificio, como cualquier espacio, necesita ser atendido, necesita consumir energía en iluminación, energía en adecuación del ambiente. En la modalidad virtual, todos esos gastos se ahorran o dejan de generarse. Hay otros gastos que en el caso de los estudiantes también se ahorran. El tema del transporte hacia el centro de educación, en algunos casos es considerable, pero además para mí la inversión más alta es el tiempo que se invierte en transportarse. Es decir, el acceso de los estudiantes será mucho más fluido. Así es, en ciudades como Puerto Viejo un estudiante tarda 15, 20 minutos en llegar desde su domicilio a la universidad, pero en ciudades como Quito o cualquier ciudad grande no es extraño que un estudiante o una persona gaste o invierta una hora en el transporte desde su domicilio hasta el centro de estudios. Vicente, pero me refería yo al acceso a esa oportunidad para poder acceder a una carrera universitaria. Con esta modalidad, ¿se facilitan las cosas para aquel ecuatoriano y ecuatoriana? Mire, ahí yo creo que hay que verlo como desde dos aristas. La una es, y yo creo que uno de los candidatos está planteando algo que me parece sumamente interesante, un ancho de banda, una cantidad de intercambio de información para todo ecuatoriano. Eso va a permitir que muchos jóvenes que en los actuales momentos no tenían la posibilidad física de acceso a la universidad pueda tener la posibilidad física, pero además va a permitir, la modalidad virtual va a permitir que también el mismo candidato está planteando el incremento de cupos en la educación superior. ¿De qué candidato habla, Vicente? Del economista Andrés Arauz, que está de candidato por UNES, de manera que me parece desde el punto de vista de la educación lo más adecuado y apropiado. Interesante. Eso va a ampliar. La propuesta de él plantea una ampliación del orden de 300.000 estudiantes y el acceso a través de la modalidad virtual. Me parece que en esas condiciones la propuesta es fácilmente realizable. Pero hay que mejorar la conectividad, ¿no es cierto? Va paralelo. Mire, creo que cuando uno empieza a escarbar, el Ecuador es uno de los países que tiene mayor penetración de fibra óptica en América Latina. Si usted ve, más o menos el 80% de las parroquias del país tienen acceso a Internet vía fibra. Eso permitiría de entrada que más o menos ese 80% de las parroquias del país, y evidentemente todas las ciudades o todas las concentraciones urbanas lo tienen, eso daría en términos globales más del 90% de la población ecuatoriana podría, con una decisión política, tener acceso a la educación en general y a la educación superior en particular, lo cual me parece, de lograrse eso, un éxito muy importante porque le permitiría a casi la totalidad de la población la posibilidad física de acceder a la educación superior. Pero ¿qué falta, Vicente? Porque lo que demostró esta pandemia es que precisamente la conectividad era la primera gran falla para la teleeducación. A ver, el mismo candidato también ofrece una beca de equipo tecnológico para todos los jóvenes que accedan a la educación superior. El kit o el cuello de botella básicamente es una decisión política alrededor del acceso al Internet. En los actuales momentos, quien no tiene por lo menos $20 mensuales para tener una conectividad en su domicilio, no tiene acceso a Internet.
la idea que plantea este candidato es superar esa dependencia económica y establecer como un derecho de todas las personas el acceso mínimo a Internet, de manera que eso quitaría de por medio o levantaría ese cuello de botella. O sea que tenemos infraestructura, tenemos fibra óptica. El problema es dar ese paso, ese puente para la accesibilidad inmediata, abaratando costos de conectividad, etcétera, etcétera. Así es, totalmente de acuerdo. Muy interesante, muy interesante. El Ecuador probablemente es el país de América Latina que tiene mayor penetración de fibra, de manera que nosotros estamos socialmente, hemos construido una potencialidad inmensa que no lo usamos por un tema económico. Y eso se resuelve con una decisión política. Y la decisión política tiene que venir también para hablar con el empresario privado que hoy maneja gran parte de esta conectividad. Para hablarlo claro, para hablarlo totalmente claro. Totalmente de acuerdo, así es. Eso va a poner, mire, no es que me estoy inventando, ya hay estudios de UNESCO en donde se establece que 3 de cada 5 niños prácticamente han perdido un año de estudio. Y evidentemente, cuando usted empieza a analizar el desempeño de algunas universidades, en algunas universidades y lamentablemente las de población más numerosa, población estudiantil más numerosa, han perdido estudiantes. Digo, universidades tan destacadas como la Universidad Estatal de Guayaquil ha perdido cerca de 10.000 estudiantes. Eso es una cantidad inmensa. ¿Y por qué razón? Justamente por la falta de acceso, a la conectividad o por establecer un modelo pedagógico educativo que no considera, porque a diferencia de algunas universidades, en el caso particular nuestro de la Universidad Técnica de Manabí, hemos perdido estudiantes, sí, el 1%. Por la misma causa. Por la misma causa, pero ojo, nosotros establecimos como modelo pedagógico la virtualidad asincrónica. En nuestros estudios, ya cuando nos vimos enfrentados a esto, en nuestros estudios vimos que más o menos el 60% de nuestros estudiantes tenían computadora en su casa, pero apenas el 40% de nuestros estudiantes tenía conectividad permanente. Y aquí para nosotros fue una sorpresa. Más o menos el 96% de nuestros estudiantes tenían teléfono inteligente que se conectaban eventualmente cuando iban a la casa de un pariente, en un restaurante, en un centro comercial. En los municipios tienen espacios, parques donde tienen Wi-Fi libre, y los estudiantes aprovechaban y se conectaban ahí. De esa manera, con ese antecedente, nosotros establecimos como nuestro modelo de enseñanza el virtual asincrónico. Los estudiantes nuestros llegan a un sitio donde tienen este tipo de conectividad, descargan toda la información, trabajan y luego, al regresar a ese sitio, la suben. Esto ha permitido que nuestros estudiantes no deserten por esta dificultad, y creo que nosotros somos de las pocas universidades en el país que, lejos de disminuir la población estudiantil, hemos pasado de cerca de 22.000 estudiantes a 24.500 estudiantes. Pero significa, Vicente, que la característica del estudiante de la universidad que usted lidera es distinta a la de las otras universidades. ¿Por qué las otras se vieron afectadas? ¿Por qué ustedes dicen más del 60% tienen acceso a una computadora? Más del 40%, el 40% restante, mejor dicho, tenía conectividad, y el 96% de ellos prácticamente estaba en una zona Wi-Fi que le permitía cumplir con la teleeducación. ¿Por qué las otras universidades han tenido el impacto?
A ver, yo creo que el kit en el caso nuestro, el eje del éxito en el caso nuestro es la modalidad virtual asincrónica. Otras universidades, porque si un estudiante no tiene conectividad permanente y nosotros estamos estableciendo una modalidad sincrónica, lo que estamos haciendo en este instante, eso significa que ese estudiante tiene que conectarse en ese instante, en el instante que el profesor está emitiendo la clase. La asincrónica es entonces como después de. Después de, a ver, yo preparo mi clase, hago mi presentación, establezco los temas que tienen que preparar, preparo también y subo a la plataforma los documentos que tienen que leer, los ejercicios que tienen que realizar y los coloco en la plataforma. Y luego el estudiante accede a su tiempo. El estudiante cuando puede, pues, ahí creo que es la clave. Yo puedo no tener acceso permanente porque no tengo esos $20 de que hablábamos para estar conectados. Correcto. Pero un primo, un tío en su casa tiene conectividad. Yo ni siquiera tengo que entrar en la casa. Si me acerco a la casa y ellos son generosos y me han dado la clave, yo me acerco a la casa y tengo conectividad. Lo que le decía, en algunos municipios, en algunas ciudades, los parques tienen Wi-Fi libre. Sí. En algunos negocios también permiten a sus usuarios Wi-Fi libre. Eso permite, yo me acerco, bajo toda la información y yo tengo la clase. Vicente, una pregunta. ¿Y qué pasa con la calidad de la educación? ¿Difiere entre la presencial y la virtual? ¿Han hecho esa evaluación ustedes? Mire, ese es un tema que lo tenemos pendiente. Yo aspiro que, como todas las cosas que se hacen por primera vez, tengamos algún nivel de dificultad. Nosotros ya tuvimos un primer semestre, tuvimos dificultad porque siempre había algún nivel de crisis tecnológica. En temporada de exámenes, una buena cantidad de estudiantes accedían al mismo tiempo, eso hacía que se caiga por saturación nuestro sistema, pero poco a poco hemos ido aprendiendo, hemos segmentado los exámenes, las horas de exámenes, de manera que cada vez este tipo de dificultades es menor. Yo espero que también, y aquí es un tema hasta de edades, nosotros tenemos profesores menores de 30 años y de la misma manera tenemos profesores mayores de 60 años. Para los profesores mayores es mucho más compleja la gestión de las plataformas. Los que la tecnología los llama también nativos digitales, sí, señor. Son los jóvenes. Sí. Nosotros somos los migrantes digitales, que estamos migrando precisamente a ese escenario. Así es, los nativos digitales tienen una facilidad que casi intuitivamente se convierten en expertos en cualquier modelo, en cualquier sistema. A nosotros nos cuesta un poco más adaptarnos a eso, pero nosotros mantenemos, por lo menos en la universidad, y yo creo que todas las universidades del país, cursos para que todos, profesores y estudiantes, puedan, quien siente que debe mejorar en algo, pueda mejorar. Yo creo que por ahí también va el camino, por ahí van los tiros, de ir poniendo esta nueva tecnología que, insisto, llegó para quedarse, al alcance de todos los profesores y evidentemente al alcance de todos los estudiantes. Ok. Vicente, el otro punto de la conversación era precisamente hablar de la accesibilidad a la universidad respecto de los quintiles. De acuerdo. ¿Y qué es un quintil? En estadística, los quintiles dividen a la distribución en 5 partes de un total, ¿no es cierto? Y es bueno aclararlo porque muchas veces, sin tratar de ofender a nuestra teleaudiencia, qué mejor que este tipo de programas puedan favorecer a una instrucción, a una educación para entender plenamente la terminología que se usa. ¿Qué es lo que está pasando en las universidades ecuatorianas? Usted precisamente hizo público unos cuadros estadísticos
que hablan de los quintiles de pobreza y de la accesibilidad a las mismas universidades. Vicente, por favor. Mire, en términos estadísticos, un quintil más o menos es un 20% de cualquier universo, de cualquier población. De un universo de 100. Sí. En el caso de la condición socioeconómica de las familias, el quintil más pobre es el quintil 1 y el quintil que tiene más capacidad económica es el quintil 5. 5, correcto. Es decir, el 20% más económicamente más poderoso, de acuerdo. El quintil 5, y el quintil 1 es el 20% más deprimido, la familia más pobre. Una de las cosas que encontramos es que las universidades que reciben mayor presupuesto tienen cada vez menos estudiantes de los quintiles 1 y más estudiantes de los quintiles 5, 4 o 3. Ejemplo, 3 de cada 10 estudiantes de la ESPOL son hijos de familia de quintil 5. Del quintil 5, pero lo mismo pasa con 3 de cada 10 estudiantes de la Politécnica Nacional. Y lo mismo pasa con 3 de cada 10 estudiantes de la Politécnica del Ejército. 3 de cada 10 estudiantes de esas universidades vienen, o su origen es familias del quintil 5. Y para valerme de la misma universidad, 1 de cada 10 estudiantes de la ESPOL son hijos de familia de quintil 1. Es decir, realmente no hay una simetría en cuanto a la accesibilidad del presupuesto estatal que asignan a esa universidad. Así es. Mire, 1 de cada 10 estudiantes de la ESPOL, de la Politécnica Nacional o de la Politécnica del Ejército son estudiantes que provienen de familias del quintil 1, que es el 20% más pobre. Y además aquí una precisión. A lo largo de la carrera, estas universidades tienen una alta deserción. A lo largo de la carrera es evidente que qué muchacho tiene más probabilidades de desertar. ¿Qué muchacho tiene más probabilidades de deserción? Aquel que su familia le facilita todo tipo de recursos o aquel que su familia no tiene las posibilidades. Evidentemente que los muchachos de la familia más pobre. Es decir, ese resultado que usted tiene en la mano es un resultado del ingreso, pero de la permanencia, con la permanencia, esos resultados se agravan. Pero además, cuando se compara con universidades como la nuestra, la Universidad Técnica de Manabí, la relación es la inversa. 3 estudiantes de familias de quintil 1 son 3 de cada 10. 3 de cada 10 de nuestros estudiantes provienen de familias pobres. Y 1 de cada 10, en el caso nuestro, es 1.5, me parece. 1.5 de cada 10 estudiantes proviene de familias del quintil 5. Ok, entonces no accede la Universidad Técnica de Manabí a la misma cantidad de dinero que las universidades como las que usted ha citado, la ESPOL, la Politécnica. Cuando se compara el presupuesto, y esto es muy fácil de comparar, el presupuesto nuestro es $48 millones y tenemos 30.000 estudiantes. 48 millones de dólares, tenemos 30.000 estudiantes, eso más o menos en $1.600 por estudiante, por año. Por año. Versus cualquier presupuesto de estas 3 universidades que son prestigiosas, probablemente las más prestigiosas del país. Por ahí no hay ninguna duda de que son las más rigurosas, las más prestigiosas. Ni se trata de ofenderlas. Así es. Eso hay que estar absolutamente claro. Pero el presupuesto que el Estado asigna para un estudiante de esas universidades es 5 y 6 veces mayor que el presupuesto que el Estado asigna para estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí. Y pongo de referencia lo que yo conozco y no quiero ponerle referencia a otras universidades para no molestar.
Pero, o sea que un estudiante de la ESPOL exige de un presupuesto de $7,000. más o Mientras menos. que en la Universidad Técnica de Manabí cuesta o reclama de un valor de $1,700. Sí, más o menos. Más o Sí. menos. Eso Entonces, es lo... ¿a dónde nos lleva esto, Vicente? A la necesidad de una reestructuración de los presupuestos que se asignan. Hay que hacerlo urgente. Totalmente de acuerdo. Mire, esos niveles de inequidad e injusticia no pueden mantenerse. Correcto. El país requiere. Es muy difícil, es muy difícil. Si yo, cualquier cosa que usted quiera comprar con 1.6 si tiene usted 1.6 y yo tengo 7, evidentemente que yo voy a poder comprar o más de lo que estamos necesitando ambos o de mejor calidad si es que es una sola cosa. De manera que es claro que si una institución dispone de $7,000 por estudiante, va a poder atender de mejor manera requerimientos como equipamiento en laboratorio, espacios de infraestructura, sueldos de profesores, capacitación a los profesores, que me parece que en el mundo de la educación superior es tan importante. Vicente, pero no va a ser fácil esa pelea de reestructurar presupuestos desde una perspectiva tan justa como se plantea en esta entrevista, Vicente. Totalmente de acuerdo. Mire, yo vengo planteando esto desde hace 8 años. Hace 8 años este tema era un tema tabú y nadie lo tocaba. Claro. Nosotros nos ha tocado investigar, estudiar y demostrar una realidad. La primera tarea que creo tenemos las autoridades de las instituciones que sufrimos esta injusta distribución del presupuesto es demostrar. Yo creo que luego viene un tema de conciencia y de exigencia, de justicia. Creo que todo el mundo tiene una vocación natural a la justicia. Es injusto, es inequitativo, y así no podemos construir un mejor país cuando a unos estudiantes les asignamos 5 veces más que a otros. Yo creo que hay que mantener también los pies sobre la tierra. Es imposible que de la noche a la mañana se puedan generar procesos de cambio tan drásticos. Okay. Nosotros tenemos un presupuesto de $48 millones. Con esta relación nos tocaría o nos correspondería un presupuesto de 200. Es imposible para el Estado ecuatoriano asignarnos esto. Pero yo creo que sí, a un horizonte de 4, 5, 6 años, el ir disminuyendo esa inequidad presupuestaria, de manera que las universidades regionales, las universidades de provincias, como en algunos casos nos llaman, ir recibiendo la atención y poder ofrecer a nuestros estudiantes estudios exactamente en condiciones que no desmerezcan el nivel de la educación superior ecuatoriana. Exacto, porque podría también resurgir una línea argumentativa de quienes se afecten en esta redistribución presupuestaria que estamos planteando, de que tienen prestigio, de que la calidad de la educación de ellos es mucho más alta y que las universidades de provincia pues no han llegado a ese nivel que ellas sí la tienen, lo cual tampoco es justo de que se haga una evaluación desde una perspectiva discriminadora o que tienda a minimizar pues el esfuerzo que ustedes hacen, porque investigación científica se hace en la grande y también investigación se hace en el resto del país. Que no trascienda es otra cosa. Así es. Y le pongo como ejemplo, mire, nosotros tenemos en los actuales momentos 235 doctores. La única universidad del país que tiene un número superior de doctores es la ESPOL. ¿En medicina? No, doctores, PhD, sí, doctores en ciencia. La única universidad que nos supera por menos de 10 doctores en nuestra planta docente es la ESPOL. Y en el transcurso de este año nosotros vamos a superar la ESPOL. De manera que acabaremos siendo la universidad ecuatoriana con el mayor número de doctores. Ahora dice que tienen 235.
235, sí. Yeah. Nosotros vamos a cerrar el año con cerca de 260, cerramos el año, perdón, ya es en pasado, cerramos el año con cerca de 260 publicaciones. Las mejores universidades del país cerraron el año con alrededor de 300, es decir, ese es el único renglón donde todavía las mejores universidades tienen una diferencia a su favor con relación a nuestros resultados. Muy bien, Vicente. Hay que felicitar ese trabajo que usted cumple en el liderazgo de la Universidad Técnica de Manabí, agradeciéndole, por cierto, su bondad por haber participado en nuestro programa, Vicente. Encantado. Muchísimas gracias. Estamos siempre dispuestos en cualquier tema alrededor de la educación superior y es un tema que nos apasiona y nos ha apasionado toda la vida. Vicente Vélez, rector de la Universidad Técnica de Manabí, aquí en nuestro programa El Testimonial. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.